Bienvenido, querido público. En esta oportunidad hablaremos sobre la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Esta perspectiva desde la que plantea Enrique Dussel. Bueno, mm, nos plantea que la reforma educativa es puramente formal por el procedimiento que se emplea, las distintas formas de cómo se enseña un determinado contenido. También nos habla de que la evaluación es una acción política, ¿no?, que está direccionada a poder evaluar el desarrollo del contenido que se lleva adelante en los procesos educativos, desde el accionar de los docentes y los estudiantes, ¿no?, dentro de lo que es la práctica diaria en el aula. También Enrique Dussel nos habla de que cuando se hace un análisis de la educación, pues no se habla de lo que se enseña, sino de cómo se enseña. También nos indica que la educación es un desastre porque está dirigido por políticos y no por pedagogos. Y es así que ellos no tienen conocimiento a profundidad de cómo llevar adelante la educación, sino simplemente se remiten a normativas, leyes, y estas que muchas veces pueden ser mal interpretadas, como está ocurriendo en la actualidad. También nos indica de que se debe cambiar la interpretación de la reforma, ¿no?, que se debe llevar adelante cambios. A veces los docentes malinterpretan cuando se habla de una educación intercultural, lo vuelven un simple folclorismo, ¿no?, haciendo que solamente estas se empleen en las horas cívicas y demás, ¿no?, las características de los pueblos, hablando del contexto boliviano. Y es así que la pedagogía moderna propone a individuos, siendo teórico e individualista. Y por eso Enrique Dussel nos invita a poder repensar la forma de interpretar la reforma educativa, llamándola esta transformación de la educación hacia una descolonización de la pedagogía, ¿no? Tenemos que concebir a la educación de otra manera. A lo largo de la historia se ha ido aprendiendo historia de otros países, llegando, olvidando la historia local, nuestra historia, la historia de nuestras comunidades. Entonces, primero uno debe centrarse en lo que es propio, en el contexto en el que se encuentra, para salir a flote y poder contrastar y poder articular aquello considerado universal, que muchas veces es equivocadamente utilizado, no universal, porque esta no generaliza todo, sino solamente lleva adelante la perspectiva de países eurocéntricos, ¿no?, occidentales, que tienen su propia perspectiva, centrados en el capitalismo y el individualismo. Bueno, frente a esto se rescata lo que plantea Paulo Freire. Paulo Freire señala que el estudiante niño tiene padre, tiene madre, tiene un pueblo, tiene una historia, entonces no podemos considerarlo como un simple individuo que está dentro del proceso educativo, sino más al contrario, tener en cuenta esa su historia, las particularidades, las raíces culturales. Por ejemplo, el niño debe conocer la historia de Putjani. Putjani es una comunidad de la provincia Quijarro, ¿no?, del municipio de Tomave, de la del departamento de Potosí. Es un pueblo milenario, ¿no?, de tal manera que al conocer su historia, sus raíces, podrá darse cuenta, podrá saber quién es el estudiante, de dónde proviene, qué características tiene su historia, ¿no?
Entonces, ¿y cómo poder fortalecer también a la comunidad de donde proviene? Aquí tenemos algo que destaca tal vez, la danza característica de esa comunidad, ¿no? Utiliza la bandera blanca en representación del símbolo de paz, que todos puedan vivir en paz, ¿no? Entonces, que él pueda conocer cuáles son, el niño pueda conocer cuáles son las características del lugar de donde proviene, conocer sus raíces, para poder así, de alguna manera, eh, enfrentar y afrontar de manera más fortalecida todos los estereotipos que se vienen en la actualidad, ¿no? Que van a los estudiantes poniéndoles en una situación conflictiva, ¿no? Entre aquello que propone la modernidad y aquello que realmente ellos son. Algunas veces suelen negar hasta a sus padres, ¿no? Niegan sus raíces, niegan su lengua, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es cambiar la educación, cambiar aquello que se está enseñando. Es por eso que Dussel nos plantea que es necesario empezar a cambiar la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a descolonizar la mente. No enseñar la historia con aspectos electrónicos, con aparatos electrónicos y otros, sino enseñar desde su pueblo, desde aquello que viven, desde ese contexto. Realizar una reforma del contenido de enseñanza, ¿no? A veces, como en alguna oportunidad se dice, si las comunidades se dedican a la agricultura, a la ganadería, pues empezar a enseñar desde ahí para ir fortaleciendo esas potencialidades que tiene la comunidad. Pero a veces, ¿qué hacemos? Llevamos ese conocimiento eurooccidental que está desvinculada de esa realidad, ¿no? Esa realidad necesita aprender ciertos contenidos que vayan con las características del lugar. También nos habla de que estudiamos una historia que nos ignora y nos anula, ¿no? Al no conocer nuestra propia historia, pues quedamos invisibilizados. ¿Y quiénes hacemos este accionar? Pues desde la misma educación. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado en los conocimientos considerados universales. También nos dice que enseñamos historia occidental, donde el niño solo repite aquello que se dice. Por eso que en algún momento es de la palabra de la maestra Slay, ¿no? Repite aquello que han ido aprendiendo. La historia de los romanos, la historia de Grecia y demás, ¿no? Convirtiéndose, como bien lo manifestaba en su conferencia, Dulce, convirtiéndose en sucursales simplemente los estudiantes de aquello que manifiesta la perspectiva occidental, entonces va generando sucursales en cada uno de los estudiantes porque ellos son reproductores de sus conocimientos que han enmarcado de manera general dentro de lo que es la educación, y eso se aprende ya sea aquí en Potosí, ya sea en Perú, ya sea en Santa Cruz, ¿no? En los distintos lugares, y entonces los estudiantes van repitiendo lo mismo, haciendo que ellos dejen de crear, o sea, no son creativos, solo son repetitivos, o sea, no son inventores, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que ir generando en los estudiantes, ir cambiando esa situación, empezar a cambiar la cabeza, las, la forma de ver la educación y las reformas que se van presentando, como en este caso está presente en el contexto boliviano, ¿no? El modelo educativo sociocomunitario productivo. Es así que nos induce, también induce. Aquí hay que tener dignidad de lo propio. Como dicen, está primero lo nuestro para abrirnos las puertas hacia allá. Esto no quiere decir que nos vamos a ir cerrando en lo que es lo local, los pueblos, sino también a partir de ese conocimiento ampliar más allá, ¿no? Conocer también otras culturas. Por eso es que nuestra educación también habla de la interculturalidad, ¿no? En el marco del respeto hacia los distintos saberes y conocimientos, no solamente de nuestros pueblos, también de otros. Pero hay que conocer lo nuestro. Eso es algo que nos llama a tomar conciencia, Enrique Dulce.
cambiar los textos, generar literatura, hacer historia a través de la literatura, ¿no? Mostrar la historia de los pueblos, las características, sus costumbres, tradiciones, sus potencialidades, también sus debilidades, ¿no? Para que así los estudiantes sepan de lo que se trata, de lo que realmente es la historia. Por ejemplo, desde la cultura de los pueblos originarios, ¿qué nos dice? Que el origen del universo es dual. Las plantas, como ya lo decimos, hablando del eucalipto, es hembra y macho, ¿no? Tienen sus particularidades a la hora de aplicar en lo que es la medicina. Tenemos el día, la noche, la Pachamama, el Inti, ¿no? La quilla. Entonces, todo es dual, ¿no? No solamente es unidireccional. Cuando nos habla de tener dignidad de lo propio, también nos hace referencia a lo que es muy profundo. Deberíamos dejar de ser coloniales. Porque hemos pensado que aquello que nos han traído con la colonización, con la invasión del territorio puro de América, pues nos han traído lo mejor y que lo nuestro es inservible frente a aquellos que vinieron. Dejar de pensar de esa manera, también valorar lo que tenemos. Y cuando nos habla de hacer literatura, pues nos indica de que el estudiante debe hacer investigación junto al profesor, ¿no? Que el trabajo sea colaborativo, que no solamente nos centremos en repetir contenido, sino que ir más allá, de tal forma que al hacer investigación se pueda proponer alternativas que puedan afrontar esas realidades, ¿no? Esas injusticias que se ven en las sociedades, además de que si identificamos potencialidades, presentar también algunas alternativas para aprovechar las potencialidades que tienen las comunidades. Por ejemplo, Bolivia tiene una gran diversidad histórica. Son distintas las culturas, son tantas las culturas que tenemos, quechuas, aymaras, guaraníes, tupi-guaraníes, y dentro de eso hay cada comunidad. Hablando del lado de Potosí, tenemos, por ejemplo, el ayllo Yura, ¿no? Donde podemos rescatar y no olvidar formas de producción que ellos mismos han ido mejorando, ¿no? Son pueblos milenarios que desde la experiencia, desde la vivencia diaria, han propuesto distintas formas de producir y mejorar la producción, el cual favorece, ¿no?, a las ciudades en la alimentación. Han ido desarrollando lo que es la sostenibilidad alimentaria, ¿no? De ahí provienen, por ejemplo, el maíz, la manzana, los duraznos, ¿no? Entonces, ellos han ido mejorando aquello, ¿no? No es de ahora, ¿no? Es desde hace muchos años. Entonces, es necesario conocer esas formas para seguir mejorando también la producción en nuestro país, rescatar esas formas de producción. Como yo les decía, Bolivia tiene una gran riqueza histórica por la diversidad cultural, por la diversidad de contextos. Tenemos lugares fríos, espacios calientes, como el lado de Santa Cruz, fríos por el lado de Potosí, Uyuni, tenemos el Salar de Uyuni y demás, ¿no? Realmente nuestro país es diverso y debemos aprovechar, pero conociendo cada uno de ellos desde el contexto en el que nos encontramos, ir produciendo, ir escribiendo la historia. Algo que debemos de rescatar y es necesario poner en práctica, aquello que plantea Enrique Dussel, educar para ser libres. ¿Cómo se va a llegar a eso? Desde el hecho de descolonizar, de promover la crítica, de cambiar la forma de enseñar. Descolonizar, ¿en qué sentido? Descolonizar el currículo de todas las materias, ¿no? Ver los contextos para poder responder a través de los nuevos contenidos, responder a las necesidades de los contextos. Y esto desde los primeros
grado de escolaridad, desde los primeros años de escolaridad, ¿no? También hacer y estudiar la historia desde la comunidad. A partir de estos aspectos vamos a poder descolonizar la mentalidad, descolonizar el accionar. Y cuando nos habla de promover la crítica, nos habla de crear universidades críticas para que ellos no sean las de siempre, ¿no? Que vayan repitiendo esos conocimientos que vienen de otros contextos y que solamente buscan en cada uno de los universitarios y futuros profesionales ser considerados como mano de obra, ¿no? Para poder servir a esos países, ¿no? Y poder trabajar tal vez en un sometimiento económico, hasta social, ¿no? También nos habla de promover la crítica a partir de que hay que situarse en los lugares de los pobres, surgir desde la sociedad que necesita, desde ahí ver las injusticias para poder promover la justicia social. También nos habla de enseñar desde abajo, desde el feminismo, desde los sectores populares, desde el contexto en el que nos encontramos, donde existe realmente una gran diversidad de información, tenemos una riqueza cultural, tenemos una riqueza epistémica, ¿no? La labor está en poder enseñar a partir de aquello que se tiene. También nos habla de enseñar la matemática, no como una matemática memorística, sino como una matemática crítica que pueda contribuir, aportar al cambio de la subjetividad de los estudiantes y del mismo contexto. Por ejemplo, aprender a manejar de una manera apropiada lo que es la distribución de recursos. Y eso va a surgir desde cómo ellos van organizando su economía, los estudiantes, desde el uso de sus recreos, cómo lo van empleando, ¿no? Entonces, es necesario enseñar desde la crítica, enseñar la física crítica, la historia crítica y otras más, ¿no? De tal manera que el pensamiento crítico de los estudiantes no solamente sea desde una área o una asignatura, sino desde las distintas, para poder fortalecer y poder llevar adelante un trabajo de manera conjunta. Es así que es necesario nosotros como docentes poder cambiar, descolonizarnos nosotros en principio, porque tenemos que ser ejemplo. No podemos seguir repitiendo y repitiendo. En algunos casos, como alguien decía, utilizar nuestros textos, nuestras carpetas, nuestros leccionarios de aquellos años, ¿no? Ya con hojitas amarillas, y seguir repitiendo lo mismo a los estudiantes, ¿no? Seguir trabajando con lo que es el dictado ya, pero que este dictado por lo menos tenga un cambio, que sean de situaciones que se van viviendo diariamente, ¿no? Considerar nuestro contexto sobre todo. Si bien en las ciudades es un poco más complejo poder rescatar saberes y conocimientos, esto no quiere decir que no podamos tomar en cuenta la realidad social, económica y cultural que se tiene en cada departamento, en cada zona, en cada ciudad y en cada zona tienen sus diferentes tradiciones. Realmente nuestro país es rico en cultura, ¿no? Bolivia tiene, por ejemplo, hablando de Potosí, de la zona San Roque, tenemos lo que es ahí ah, las festividades de San Roque, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esa zona de San Roque? ¿Por qué lleva ese nombre? ¿A qué se debe? ¿Quiénes fueron? ¿No? Entonces, hacer una investigación juntamente con los estudiantes, preguntar a los papás tienen su historia, de dónde provienen, qué características tienen, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esos aspectos. Es por eso que debemos de empezar a pensar con nuestra propia cabeza, no solamente recurrir, por ejemplo, vamos a la internet y decimos, esto podría ser, pero a veces nos hablan de otros contextos. ¿Y qué hay de nuestra realidad? ¿Qué hay de aquello que nosotros somos realmente, como podemos ver en esta imagen?
ese trabajo comunitario donde todos participan, donde el niño aprende desde sus propias experiencias, tomar en cuenta esas experiencias diarias. Por ejemplo, si hablamos de la matemática, decimos, vamos a enseñar la suma, la resta, ¿no? Pero los enseñamos de manera abstracta. Muchos de los estudiantes que viven en las ciudades, sus padres se dedican al comercio, a la venta de verduras, de frutas, de carnes. Entonces, partir de esa realidad, ¿cómo es? ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? ¿Y cuánto costaría dos? ¿No? O 5 kilos. Entonces, tomar en cuenta su contexto en el cual se encuentra. También conocer, como ya decía, la historia de cada uno de ellos, ¿no? Ir viendo, ir valorando lo que tenemos y a partir de eso nosotros poder cambiar y transformar la educación, descolonizar la pedagogía, que la pedagogía realmente es un campo amplio que abarca distintos aspectos de la educación. Bueno, querido público, en esta oportunidad hemos hablado de poder transformar la educación, transformar desde empezar a pensar de lo nuestro. Reitero, no se trata de encerrarnos en lo que solamente nosotros somos, sino de aperturarnos más allá. Pero primero lo nuestro y a continuación el resto, ¿no? Ir articulando los conocimientos, todo aquello que posee cada una de las comunidades, realmente responder a los contextos educativos en los cuales nos encontramos como maestros y maestras, como directores distritales, ¿no? Y respondiendo desde una participación de la comunidad, consultar, si bien hay un problema, la perspectiva que nosotros tenemos es una sola, pero es necesario también tomar en cuenta a los actores educativos para que ellos también puedan dar a conocer su punto de vista, dar a conocer su opinión, ¿no? Es, es hora de poder tomar en cuenta las palabras que nos manifiesta Enrique Dussel en su conferencia. Enseñar la historia, otra historia, de otra manera. Cambiar las universidades de tal manera que las universidades ya no sean las de siempre, sino que puedan crear el pensamiento crítico.